Cada tanto en Bloom Podcast voy contando algunas historias y leyendas relacionadas al café, porque también forman parte de esta bebida tan milenaria. Anteriormente te conté la historia de Caldi, más preciso en el episodio 4, sobre el pastor y sus ovejas alteradas después de comer el fruto de un arbusto de café. Hoy te traigo la historia de un navegante francés que se dice que fue uno de los primeros en traer la planta del cafeto para América. Quédate ahí que tiro la intro y te cuento más de esta historia. El café se transformó en una de las bebidas más consumidas del mundo. Además, después del petróleo, se considera que es una de las materias primas con mayor volumen de comercialización, lo que nos da una idea de su importancia en la sociedad actual. El café apasiona a casi todo el mundo. Una de las primeras referencias sobre la llegada del café en Norteamérica data de 1668 y que alrededor de esa fecha se abrieron establecimientos de café en Nueva York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades. Un hecho histórico fue el Boston Tea Party en 1773, donde se comenta que se planeó en un establecimiento de café, más conocido como el Green Dragon. Tanto la Bolsa como el Banco de Nueva York nacieron en establecimientos de café en lo que hoy es el distrito financiero de Wall Street. Pero hablemos sobre las referencias que tenemos sobre la llegada del café a América. Fue en 1720 cuando el café se empezó a cultivar por primera vez en las Américas, gracias a uno de los relatos tal vez más románticos que se puedan contar en la historia del café. En esta leyenda, Gabriel Mathieu de Cleux, a partir de ahora lo voy a llamar Gabriel porque el apellido me traba toda la lengua, se dice que fue el responsable de la introducción del café en el Caribe. Gabriel, nacido en Francia, se convirtió en un oficial naval y se estacionó en Martinica. Martinica es una isla con estatus de región y departamento de ultramar de Francia, que forma parte de la República Francesa y de la Unión Europea como región ultraperiférica. Está ubicada al norte de Santa Lucía, en aguas del Mar Caribe, tiene una superficie total de 1.100 kilómetros cuadrados. Martinica tiene 65 kilómetros de largo por 27 kilómetros de ancho, y para compararlo, su superficie es parecida a la de Hong Kong. Durante 1720, Gabriel vio la fortuna del café. Los europeos estaban locos por este producto porque para ellos era un artículo de lujo. Los turcos y los árabes tenían el monopolio del suministro y el comercio. En Francia, durante el reinado del rey Luis XIV, cuando llegó el café, los holandeses le habían enviado un precioso regalo que era justamente una planta de café. El rey, sin embargo, no mostró demasiado interés por esta planta. Cuando el embajador otomano fue a Versalles para darle cortesía al rey, también trajo café con él, pero el rey tampoco mostró atención a los granos de café. Y así fue cuando el rey Luis XIV recibió los brotes de los holandeses, los envió directamente al invernadero real en París sin darle mucha importancia. Fue el único árbol de café encontrado en Francia y robar del invernadero real era un crimen bastante grave y castigado con la muerte. Y ahí es donde aparece nuestro querido y amigo Gabriel, que quería obtener un brote del árbol, sacarlo de contrabando de Francia y plantarlo en Martinica. En 1723 aproximadamente, sedujo a una dama que conocía a alguien en el invernadero real, la persuadió para que hablara con el doctor que estaba a cargo de estudiar las plantas dentro del invernadero con fines medicinales, para que robara algunos recortes de este árbol. Una vez conseguido ese recorte, ella se lo dio a Gabriel en una caja de vidrio y al toque se tomó el palo en un barco de regreso a Martinica.
La cuestión fue que el transporte de la planta a través del Atlántico fue bastante complicado. En su camino de regreso se enfrentó a muchísimos problemas. El cafeto fue instalado en una caja de vidrio, otros dicen que era de cristal, y dejado en cubierta para mantenerlo caliente y que no lo dañase el agua salada. El viaje, como te dije, fue un bardo, o al menos así fue como lo contó Gabriel en su diario. Piratas tunecinos persiguieron el buque, hubo una fuerte tormenta y el cafeto tuvo que ser amarrado para no perderse en el mar. Gabriel Mathieu Declue se vio obligado a enfrentarse con un enemigo a bordo que tenía envidia y trató de sabotear el arbusto, y en donde hubo una pelea violenta en la que una de sus ramas se quebró, pero afortunadamente el cafeto sobrevivió a todo. Y como si fuera poco, después de esos incidentes, ¿qué pasó? Sí, el buque quedó inmóvil por falta de viento. Y Gabriel tuvo que racionar la poca agua potable que tenía con el arbusto de café. Y para él estaba claro que esa planta de café era lo más importante de todo. El cafeto sobrevivió y él también. Finalmente Gabriel llegó a Martinica, se sintió optimista y aliviado por estar ya en tierra con la planta a salvo. En una plantación en Precheur, si lo querés buscar en Google, se escribe Precheur, que es una población y comuna francesa situada en la región de Martinica. Plantó su pedacito de árbol de café y esperó a que madurara. En el camino tenía esclavos leales y dignos de confianza para proteger este tesoro. La paciencia de Gabriel dio sus frutos, el árbol maduró y se convirtió en una fuente de semillas de más árboles de café. Casi una década después, en 1730, Martinica comenzó a exportar café a Francia. Además, Gabriel compartió parte de su árbol de café con sus amigos, que a su vez lo llevaron para Jamaica, Santo Domingo y Guadalupe, donde las plantaciones de café también se elevaron rápidamente. Incluso se dijo que un brote del árbol de Gabriel llegó a Brasil y se convirtió en el antepasado de muchos cafetos de ahí. El cafeto creció y se multiplicó. Está registrado que en 1777 había entre 18 y 19 millones de cafetos en la Martinica. Sin embargo, fueron los holandeses los que primero empezaron a propagar el cafeto en América Central y del Sur, donde hoy en día funciona como el principal cultivo con fines comerciales del continente. El café llegó primero a la colonia holandesa de Surinam en 1718 y después se plantaron cafetales en la Guayana Francesa y el primero de muchos en Brasil, en Pará. En 1730 los británicos llevaron el café a Jamaica, donde hoy en día se cultiva el café más famoso y caro del mundo. Ya llegando a 1825, América Central y del Sur estaban en una ruta hacia un destino cafetero. Esa fecha es también importante porque fue cuando se plantó café por primera vez en Hawái, que produce café estadounidense y considerado uno de los mejores. Como siempre digo sobre estas historias, no sabemos si es real. Tal vez fue para darnos una buena lección moral sobre la paciencia y la determinación de Gabriel para perseguir sus sueños. Incluso con su vida y seguridad en juego, siguió cuidando su pequeño brote de café. Y cuando lo plantó, floreció y dejó al descubierto una gran cantidad de fruta para él y también para el auge del café en la región. Espero que les haya gustado esta breve historia y los espero el próximo martes a las 20 horas en un nuevo episodio de Bloom Podcast. Muchas gracias, saludos a todos, buena vibra y buen café. Buena vibra y buen café. Bloom Podcast. Bloom Podcast. Podés escuchar este y todos los episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Y nos podés seguir en @holacorchete para estar más informado de cuando sale alguno nuevo.